Mi nombre es Daniel Silva y soy diputado del departamento de Risaralda. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el diputado Daniel Silva, diputado del departamento de Risaralda. Veníamos hablando un poco pues como de su trayectoria, de su rol como diputado acá en Risaralda, y ahora vamos a entrar un poco como al panorama nacional, ¿sí? Estamos frente al primer gobierno progresista en Colombia, y pues tanto la campaña y la población en sí ha generado unas esperanzas muy grandes porque hay unas deudas históricas con la sociedad, ¿sí? ¿Cuál cree usted que son las reformas prioritarias que este gobierno debe tramitar? Bueno, una de las reformas que el gobierno debe adelantar es indiscutiblemente la reforma laboral. Considero que hay que volver a formalizar, por ejemplo, las horas extras desde las 6 de la tarde, que fue un retroceso y una vergüenza que Colombia perdiera ya hace más de 15 años estos derechos. Empezar por allí, empezar realmente por dignificar la remuneración de la mujer en el trabajo, que existan realmente controles por parte del ministerio para que le haga seguimiento a las empresas y que las mujeres reciban igual remuneración como lo reciben los hombres por la misma cantidad de horas de trabajo. Y adicionalmente, pues hay que hablar de una reforma pensional, indiscutiblemente, revalidar el tema de las semanas, un tema de bajar en lo que requieren en semanas y por supuesto quitarle el negocio que hoy tienen los fondos privados de poder hacer inversión con los recursos de los colombianos, los que captan, porque realmente lo que vemos hoy es una total vergüenza, una persona que trabaja durante 25 años, 30 años y va y termina con un mínimo de pensión, cuando lo que tiene el fondo público en Colpensiones pues es unas pensiones un poco más favorables y es lo que debe hacer el nuevo gobierno, colocar en cintura estos fondos privados. Considero que la reforma laboral y pensional es una de las tareas prioritarias y una de las alertas que debe prenderle el gobierno al Congreso de la República. Hay un antecedente antes de haber logrado pues este triunfo histórico, y fue todo lo que se llamó el estallido social el año pasado, ¿sí? Y la pregunta precisamente es porque en este, digamos, fenómeno social, el protagonismo fue de los jóvenes, ¿sí? Y Daniel es una persona muy joven que hoy está en lugares muy representativos. ¿Cuál es la reforma? ¿Cuáles serían esas modificaciones que el gobierno debe pensar sobre esta población que fue protagonista para darse este cambio histórico? Bueno, creo que una de las prioridades que debe hacer el gobierno respecto a la población juvenil es el tema educativo. La propuesta del gobierno de decirle a los alcaldes, de decirle a los departamentos en cabeza de los gobernadores que dispongan predios, dispongan lotes para construir universidades públicas, creo que es una propuesta acertada y en buen camino, porque precisamente es lo que vemos en Risaralda. Tenemos municipios que no están tan distantes, pero ojo, que las familias no tienen la capacidad económica para sufragarles los gastos de transporte a los estudiantes. Y es una de las cosas que desde la Asamblea hemos señalado. Muy bueno para los estudiantes, programas como los que tiene Risaralda, que es Risaralda Profesional, pero si uno va y revisa de las becas que otorga el departamento, cuántos estudiantes realmente terminan, vamos a ver que hay una desistimiento muy alto, precisamente porque le damos la beca al estudiante, que es lo importante, pero resulta que no miramos a veces lo más mínimo. La gente en Risaralda, en los municipios de Occidente, no tienen el transporte asegurado. Entonces le damos la beca al estudiante, pues que el estudiante no tiene cómo desplazarse hasta la capital, no tiene cómo pagar el alquiler, el arriendo para sobrevivir en la capital del departamento. Entonces creo que estos programas de becas y demás, no solo desde el gobierno nacional, sino desde el ámbito local, tiene que venir acompañado de una beca mucho más integral, que le aseguremos al estudiante el transporte, que le aseguremos al estudiante la alimentación y se le asegure, por supuesto, el hospedaje. No es suficiente con darle la beca. Hoy, la pobreza que tienen los municipios de Risaralda y situaciones de pobreza extrema y pobreza multidimensional es bastante alta. Hay un concepto que está moviendo el gobierno nacional y que es una promesa de campaña y que vemos que hay acciones en esta dirección,
y es lograr la paz total, ¿cierto? Sabemos que en el gobierno anterior hubo un detenimiento en este propósito y hoy hablamos de paz total. Cuando revisamos el informe de la Comisión de la Verdad, encontramos que en el capítulo del eje cafetero hay una conclusión que es importante resaltar. Se dice que pareciera que en el eje cafetero nunca hubo conflicto armado, ¿sí? Y esto ocurre, según este informe, porque hubo, digamos, una alianza consciente entre todo lo que es el sector político, toda la clase dirigente y los grupos alzados en armas, ¿sí? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, considero que es una conclusión acertada por parte de la Comisión de la Verdad. Acá en Risaralda y en el eje cafetero en general se ha puesto una tela de silencio, manto de silencio en lo que ha sido los vínculos de grupos armados con la administración pública. Y hoy hay muchos funcionarios que todavía, y exfuncionarios que todavía tienen cuentas pendientes con la justicia. No se nos puede olvidar el capítulo del ex senador Javid Merek, que hoy tiene a su hermano ocupando una curul en el Senado de la República y a su misma esposa en la Asamblea Departamental como diputada. Y hoy estamos a la espera todavía que la JEP tome la determinación si lo acoge o no lo acoge. Donde no lo acoja, pues su proceso volverá a la Corte Suprema de Justicia. Entonces considero que realmente un pacto de silencio en lo que fue el eje cafetero para tratar de negar la incidencia del conflicto armado en este territorio. ¿Cómo lograr trascender esa conclusión que encuentra en ese pacto cuando vemos que el conflicto se ha transformado, ¿cierto? Ya no hablamos de las antiguas estructuras armadas, pero hoy encontramos que han mutado, se han transformado y el departamento no está exento de estas dinámicas. ¿Qué hacer frente a ese silenciamiento de este conflicto? Bueno, yo creo que va a ayudar mucho la propuesta del Gobierno Nacional de Paz Total, porque estas personas tendrán que acogerse a diálogos con el gobierno, con el Ministerio de Justicia, tendrán que entregar esos recursos y ese producto, el dinero que les generó esa renta ilícita, pero adicionalmente se les debe exigir un componente de verdad. Esa paz total no puede implicar impunidad, que se quede todo en silencio en lo que ha pasado con la administración pública, con los desaparecidos, con el desplazamiento forzado. Considero que es importante que a estas estructuras que hoy se quieren acoger a este nuevo marco, a esta paz total, tengan la exigencia de que aporten verdad. Lo que hoy está haciendo la JEP, está acogiendo a militares, está acogiendo a integrantes de las extintas FARC, pero los acoge en la medida en que ellos le aporten verdad al conflicto, y el que no le aporte verdad al conflicto, pues lo expulsa de su jurisdicción y que siga respondiendo ante la justicia ordinaria. Creo que es un parámetro que hoy el proyecto de la paz total que quiere el gobierno nacional debe tener en cuenta, porque estos territorios merecen conocer realmente lo que sucedió. Bueno, antes de finalizar, pues no podemos dejarlo ir sin una pregunta clave, y es que también en los últimos días en los contextos políticos y en los medios de comunicación se habla de Daniel Silva como uno de los candidatos con más probabilidad de llegar a la gobernación de Risaralda en las elecciones del próximo año. ¿Qué opinión tiene frente a esto y cuáles son sus planes futuros, ¿cierto? Próximos. Bueno, frente a esto que ha surgido en las últimas semanas en el departamento, yo ahora estoy trabajando en una precandidatura a la gobernación del departamento. Queremos dar la pelea como sector alternativo frente a las viejas estructuras de poder, frente a los partidos tradicionales y frente a las casas políticas de siempre en este departamento. Lo vamos a hacer en la medida en que todo el espectro alternativo, todos los partidos independientes estemos unidos. Creemos que es el momento, precisamente por lo que atraviesa el país, por el primer gobierno popular a nivel nacional, pero también lo que significó la votación a Congreso de la República en el departamento de Risaralda. Estamos hablando casi de 100.000 votos independientes en las diferentes listas que hubo de partidos alternativos a la Cámara, que hoy permite que 2 de los 4 representantes que tiene el departamento de Risaralda pues sean de sectores cercanos a nuestra ideología, a nuestras creencias, y por eso con ellos estamos armando equipo para lo que se viene en el 2023. Daniel, muchas gracias por estar en este espacio, por permitir que a las personas que nos están viendo en este momento conozcan sobre su trayectoria, conozcan sobre todo este, digamos, contexto actual del primer gobierno popular y del futuro próximo en las elecciones regionales acá en Risaralda.
Los invitamos a que sigan acompañándonos en los diferentes episodios de Corriente Alterna, que nos sigan en nuestra página y en las diferentes redes sociales en las que hacemos presente. Muchas gracias, Omar, por la invitación y un saludo muy especial a todos los amigos de Corriente Alterna por este espacio. Gracias. Listo.